Laura, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, movidito. ¿Qué noche? ¿Qué noche teté? Sí, sí, en la previa. ¿Sabes que ahora vamos a comentar? En la previa. El presidente dejó muchos conceptos anoche frente a empresarios en Los Ángeles. Ahora está volando para la Argentina. Llega en esta madrugada del sábado para estar mañana en la elección. Y vi que estabas ahí comentando un poco este cruce entre Guillermo Franco, el jefe de gabinete, y Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, sí, detrás del cual está Santiago Caputo. Y más allá de las cuestiones de la grosería absoluta que suele usar Parisini y sus seguidores en las redes, yo creo que esconde una pulsión de poder mayor. Ahora vamos a contar, porque hasta ahora nadie se le plantaba, no digo al Gordo Dan, sino a Santiago Caputo de manera tan frontal. De hecho, el propio Guillermo Franco en algún momento llegó a decir, no, porque el Gordo Dan es un buen candidato, representa bien las ideas de la libertad y demás. Todos le tenían miedo porque sabían que detrás de eso estaba el retweet de Milei, estaba obviamente Santiago Caputo cerrando filas. Y me parece que ahí hay una reconfiguración del poder interno, ¿no? Donde sale después de la crisis de las supuestas coimas y de la crisis del gobierno, sale muy empoderado el jefe de gabinete con un respaldo más fuerte de parte del círculo de rojo atrás, ¿no? Es decir, claro que sí. Pero Guillermo Franco, cuando dice hablé con juez, sí, habla permanentemente con gobernadores, obviamente se maneja de otra manera con los empresarios. Me parece que ahí hay una reconfiguración interna yo creo, importante. Maxi, también que va a tener mucho que ver el resultado de las elecciones, claro, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí, ¿no? Porque Santiago Caputo tiene una idea y Lule Menem y Karina Milei tienen otra idea, ¿no? A mí, yo te digo la verdad, a mí me parece que les hizo bastante mal. A ver, los puso demasiado soberbios, si querés, el triunfo en la ciudad de Buenos Aires. Esto de, bueno, haber ido solos, haber ganado, pero la provincia de Buenos Aires es distinta, ¿viste? Y bueno, digamos, ahí hay que ver cómo... Me sorprendió también la defensa a la agresión y la grosería que sufrió Milei por parte de algunos libertarios como Lilia Lemoine o el propio Javier Negre, que es de la derecha diario. Hay varios que defendieron las formas, ¿no?, del Gordo Dan, no estando con Caputo, ¿no? Porque en el caso de Lilia Lemoine, bueno, ella es del team Karina Milei y Lule Menem. Sí, pero yo creo que es algo que trasciende esto, ¿no? Que evidentemente se vino una reconfiguración del gobierno después de la elección del 26 de octubre. No la de este domingo. Ok, sí, ahí coincido. No, total, donde todos están viendo y una sí, parte del establishment económico que respalda este gobierno y le da de alguna manera sustentabilidad también, bueno, están viendo si se reconfigura también la política. Se acabó la etapa, me parece, o vamos a ver si se acabó. Sí, sí, claro. Ese es un interrogante. La etapa del show político a través de las redes como factor de construcción política. Con los senadores, disciplinándolo, con los diputados, con los gobernadores, con los empresarios. Me parece que eso está agotado. Sí, sí. Y lo que expresa mejor que nada que eso está agotado es que sale a cruzarlo muy fuerte Guillermo Franco, ¿no? El jefe de gabinete. Él dice que no habló con Milei de todas maneras, pero lo que sí, bueno, Karina Milei le pidió disculpas, ¿no?, a juez. Vos sabés que hoy estuvimos hablando yo estuve hablando con muchos encuestadores. Viste que las elecciones se definen en las últimas 48 horas y a veces en el mismo cuarto oscuro. Y le están dando una ventaja de 4 o 5 puntos al peronismo en la provincia, ¿no? Es un hombre, un voto, digamos. Varios encuestadores, como que se está dando vuelta esto del empate técnico. Mira, más allá de los números, ahora vamos a mostrar el gobierno, y eso es un poco va a ser el eje de mi editorial, el gobierno ha nacionalizado una elección que sabe que es muy, pero muy difícil y que justamente Kicillof adelantó para no nacionalizarla. Claro. Kicillof la adelantó para no enfrentarse con la ola Milei. Y el gobierno ha puesto muy alta la vara en la elección del domingo y eso genera, más allá de que todos saben que la elección importante es la elección del 26 de octubre, sí, la que va a definir la gobernabilidad en el Congreso Nacional. Acá se votan senadores provinciales, diputados provinciales, concejales, pero ojo que según lo que pase el domingo,
obviamente vamos a ver cuál va a ser el tránsito de esta economía desde el lunes hasta el 26 de octubre. Claro, o sea, como el presidente... Pues fue una semana, esta fue una semana terrible. Ahora vamos a mostrar los números obvio, de... Pero digo, desde el momento en que Milei le sube el precio y él cierra la campaña y él es el candidato, en verdad, bueno, el mercado hizo lo mismo, que es tu tema, ¿no? O sea, le otorga una importancia mucho más grande de la que debiera haber tenido una elección provincial, que la verdad que no tenía relevancia. Fue tomando volumen. Entonces, bueno, claro, obviamente, y lo que pase en septiembre va a impactar en lo que pase en octubre, porque si realmente el gobierno sufre una derrota de, ponele, 7 puntos, eso va a impactar en la economía y eso va a impactar finalmente en octubre. Quizá no pasa eso, quizá es al revés. Es difícil, es una elección muy difícil de medir, ¿viste? Porque los encuestadores lo que te dicen es que 1 de cada 100... a las personas que les preguntan, responden 1 de cada 100 consultantes. Mucha apatía, mucho ausentismo, se proyecta mucho ausentismo. Me contaban también, viste que muchos dicen, bueno, ¿a quién beneficia el ausentismo? Y un consultor que la suele pegar bastante dice, el ausentismo beneficia al gobierno. Mirá. ¿Por qué? Porque cuando vos les preguntás, viste que ellos tienen técnicas de pregunta, y lo planteás como un balotaje a los indecisos, los desinvolucrados, por llamarlo de algún modo, y preguntan, bueno, pero ¿a quién votarías? ¿A este o al otro? En general se inclinan por el peronismo. Claro, no es lo que dijo acá Federico Aurelio, ¿no? Que es uno de los encuestadores favoritos hoy de Milei. No, ya sé, por eso te digo. Que por eso sí, por eso yo creo que... Por eso te digo. Que nadie tiene bien en claro... lo que me dicen, digamos, lo que han dicho varios encuestadores, qué sé yo. Bueno. Que nadie tiene bien en claro qué puede ocurrir finalmente el domingo. Lo que sí está bien claro es que lo que ocurre el domingo va a tener un impacto grande el lunes. Coincido. Porque esta ha sido una semana de tránsito muy, muy difícil, yo te diría, desde el punto de vista de la intervención al mercado cambiario, de frenar el dólar. Desde que empezó la nueva etapa con el Fondo Monetario, el dólar flotante, nunca había ocurrido lo que ocurrió esta semana, ¿no? Donde pusieron toda la carne de asador para tratar de congelar la situación para poder llegar al domingo. Así es. Laura, gracias como siempre. No, por favor. Bueno, y esperando el domingo que La Nación Más va a hacer una cobertura especial. Nos reencontramos en la cobertura especial de La Nación Más durante todo el día domingo. Gracias, Laura. Me quedo mirándote, Maxi. Gracias. Gracias. Bienvenidos a Hora 23. A ver, la estrategia de el todo o nada, que es una estrategia muy típica de construcción política de Milei, es una estrategia que en este caso, en esta elección, donde muchos dicen el gobierno se juega todo y tiene el riesgo de quedarse con nada si tiene un mal resultado electoral, ha sido obra del propio gobierno. Como decíamos, es el propio gobierno el que nacionalizó una elección provincial, ahora lo van a escuchar a Milei, como otras que ha habido a lo largo de este año, y donde de alguna manera buscó plebiscitar su gestión. De hecho, Kicillof, su gran enfrentamiento con Cristina fue adelantar la elección para despegar de la elección nacional, donde consideraba que ahí iba a enfrentar directamente al impulso Milei. Y por eso Kicillof quería provincializar la elección. Y obviamente, según el resultado de esta elección, que ha quedado en el foco no solamente de la política, sino también de los mercados y los principales agentes económicos, el gobierno corre un riesgo muy grande, porque si empata, pierde por poquito, obviamente si está arriba, es una cosa, de alguna manera le puede descomprimir un poco el tránsito al 26 de octubre, pero después lo vamos a analizar con Pablo Fernández Blanco, si el gobierno hay alguna sorpresa el domingo y efectivamente sufre una derrota por más de 5 puntos, algunos dicen, otros dicen más de 7 puntos. Bueno, claramente la situación, que ha sido muy frágil en las últimas semanas y que se agravó esta semana, puede complicarse mucho más. Pero fíjense cómo Milei anoche en Los Ángeles, frente a algunos de los CEO y de los empresarios más relevantes de los Estados Unidos, él mismo reconoce la dificultad de esta elección del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires para el oficialismo. Por la composición de nuestro sistema electoral, en Argentina se vota cada 2 años.
y este año tendremos las famosas elecciones legislativas de medio término, donde se disputa la mitad de las bancas del Congreso Nacional, un tercio de las bancas de la Cámara de Senadores y también escaños en las legislaturas provinciales y municipales. Esto le da oportunidades al statu quo para intentar voltear nuestro programa reformista de crecimiento económico. A nivel local, los gobernadores de las provincias decidieron separar las elecciones locales de las nacionales con la idea de desalentar a los votantes el ir a votar. Porque queda claro, prácticamente nadie está tan inmerso en la política como para conocer al candidato a consejero escolar de un municipio. Y gracias a esta apatía generada se reduce la cantidad de votantes, permitiéndoles a quienes controlan los distritos mandar a votar a sus clientes y así ganar las elecciones. El famoso voto rentado que tantos años el kirchnerismo ha fomentado. Sin ir muy lejos, el domingo estaremos ante un nuevo ejemplo de esto en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante de nuestro país, que concentra aproximadamente el 40% de los votos. Con esta herramienta ya vimos más de 15 elecciones este año y todos los resultados se intentaron utilizar para hacerle creer a la gente que estábamos perdiendo fuerza política y sin embargo estamos más fuertes que nunca. Bueno, si el propio presidente reconoce que efectivamente esta elección es la elección más difícil que tiene el oficialismo, por esto que cuenta, el desdoblamiento, el peso de los intendentes, del aparato, del clientelismo político, ¿por qué ha hecho de esta elección el fenómeno principal que define su gestión? ¿Por qué ha puesto todo en esta elección? ¿Y cuál es el riesgo si efectivamente no le sale bien la apuesta? Evidentemente al presidente le gusta jugar plenos, aun cuando algunos aconsejarían no jugar todo el capital político en esta elección. ¿Cómo llega el gobierno a esta elección? Con el dólar frenado, con ventas muy fuertes del Tesoro, con intervenciones muy agresivas en el mercado de dólar futuro y con tasa de interés arriba del 70%, que todos saben que son insostenibles porque si se mantienen en el tiempo, funden a toda la economía, además de hundirla en un proceso de enfriamiento e incluso de recesión. Fíjense lo que pasó desde el 12 de agosto. Hasta ayer el Tesoro Nacional, que es el gobierno, el Ministerio de Economía, reconoció recién esta semana que estaba interviniendo, vendiendo dólares, el Tesoro para frenar la cotización dentro de las bandas. Pero venía vendiendo ya en las semanas previas desde el 12 de agosto. Pero estas semanas se incrementó la intervención. De hecho, hasta ayer el Tesoro habría vendido 570 millones de dólares y hoy la colega Florencia Donovan dice que muy probablemente el Tesoro vendió 285 millones de dólares. Es decir que lleva vendidos desde el 12 de agosto entre 800 y 850 millones de dólares, que prácticamente es casi la mitad de los depósitos que tenía el Tesoro Nacional. Es decir, una apuesta muy fuerte en muy poquitos días. El Tesoro cuenta aún con depósitos por 1.150 millones de dólares, pero claramente, si el domingo hay una sorpresa y al gobierno le va muy mal políticamente, esto no alcanza para contener la cotización. Y la placa siguiente, las bandas, ahí seguramente todos descuentan que si le va mal al gobierno, bueno, el que va a tener que entrar a jugar es el Banco Central. Es decir, que el dólar probablemente se vaya, ahí tenemos las bandas cambiarias, que el dólar que el gobierno logró ponerlo por debajo de las bandas para que no esté la mala noticia del Banco Central vendiendo dólares, tal vez se vaya al techo de la banda y ahí sí el Banco Central tiene 17.000 millones de dólares de liquidez por el préstamo del FMI, más la liquidez propia del sistema bancario, pero bueno, claro, sería un muy mal escenario. El gobierno dice, esto va a seguir así hasta el 26 de octubre. Y depende de que sea un escenario peor, es decir, en el techo de la banda, o que esto descomprima un poco, con menos intervenciones, el resultado del domingo. Ahora, fíjense, ¿no? El gobierno permanentemente plantea, bueno, todo esto está ocurriendo por el riesgo Cuca. Es decir, es la incertidumbre típica, porque del otro lado tenemos al kirchnerismo y eso genera un escenario binario. Si gana el kirchnerismo, vuelve, vamos a Venezuela, el caos absoluto. Fíjense lo que planteaba anoche con empresarios en Estados Unidos el presidente Javier Milei. Gobierno ahora y generar un clima de inestabilidad económica en los meses previos a la elección nacional.
Por eso también es muy importante tener en cuenta que, tal como expliqué, el clima de ruido cambiario y monetario que estamos viendo estas semanas no responde a fisuras en nuestro programa económico, sino que son turbulencias deliberadamente inducidas por la oposición política, una oposición cuyo comportamiento en el Congreso no tiene que ver con impulsar iniciativas legislativas reales, sino meramente el boicot político constante. Ellos no están respondiendo a los intereses de la sociedad, están respondiendo a sus propios intereses y están haciendo todos los esfuerzos posibles para tumbar nuestro plan económico. No les importa quebrar al país y sumir a la gente en la espiral de la inflación, la miseria y el caos una vez más. Lo único que les importa es que este gobierno fracase. Ese es el tipo de calaña con la que convivimos y contra la que luchamos. Es el tipo de calaña que vamos a terminar de desterrar en nuestro país muy próximamente. Y déjenme decirles algo como reflexión final. Todo esto no es más que el chapoteo de los manotazos dados por quienes se están ahogando. Manotazos que generan ondas y que por el ruido electoral y la animosidad de los medios se convierten en olas. Por supuesto, todo gobierno, y Milei ha construido del enfrentamiento, siempre conviene poner la responsabilidad en el otro y pensar que las manitas de Cristina Fernández de Kirchner pueden generar las olas que hemos visto en las últimas semanas en la economía, pero es un discurso que muchos dicen esperemos que no lo crea el propio gobierno, porque no lo cree el FMI, no lo creen los mercados. No los creen los principales empresarios. Dicen, pero ¿cómo? Si Cristina está presa, las manitas que tiene cuando se está ahogando políticamente, está en su peor momento políticamente, es difícil que genere las olas que se han generado en esta economía en los últimos 2 meses. Incluso antes de las últimas encuestas, incluso antes del caso Españolo y de la crisis interna dentro del gobierno. De hecho, fíjense, esta semana con Joaquín Morales Solá, Miguel Ángel Broda, uno de los consultores favoritos de los bancos, de la Citi, del establishment financiero, lo que decía respecto al riesgo Cuca y a los errores del propio gobierno en la gestión económica. Y hemos venido emitiendo ya antes de julio a una tasa muy alta. Cuando subió Milei, la base monetaria era en 8 billones, hoy es 44. O sea, todos los agregados monetarios se multiplicaron por 4. Lo que gatilló estos últimos mes y medio fue que teníamos ya muchos vencimientos de deuda del Tesoro y no sé a quién se le ocurrió emitir 15 billones para pagar las LEFI, que obviamente podían haber sido pospuestas en el tiempo. Tan es así que el 8 de julio la base monetaria era 33 billones y el 10 de julio era 44 billones. Muchísimo. Y sí, 33% en un día. Es cierto que hay un riesgo Cuca y personalmente desearía que nunca más vulga el populismo, pero ese riesgo Cuca ha sido potenciado por lo desordenado, dicho de una manera muy agradable, de la política macroeconómica de los últimos 2 meses, que tiene consecuencias. Bueno, ahí está Broda, y fundamentalmente eso se ha expresado, y por eso esta semana tuvo que salir uno de los bomberos, no el principal, que es el Banco Central, pero sí el Tesoro, a vender dólares para frenar la cotización, que el plan que tenía el gobierno de que salgan los dólares del colchón porque se había recuperado la confianza, un plan que lanzó junto con el acuerdo con el fondo allá por abril, no solamente fracasó, sino que en los últimos 3 meses se fueron a los colchones más de 10.000 millones de dólares. Y eso, incluso mucho antes, insisto, de lo que hemos visto en las últimas semanas en la campaña electoral. Fíjense cómo lo ponía en estos términos Broda. El gobierno pretendía que el dólar del colchón o el dólar de las cajas de seguridad se gastara para aumentar la demanda agregada y estimular el nivel de actividad. Tenemos el récord de formación de activos externos.
Desde principio de año, los argentinos aumentaron 17.000 millones sus tenencias, comprando más de 10.000 millones de billetes, además de activos en el exterior. Fíjese que en 40 días nosotros subimos 4 veces los encajes. Hicimos 2 veces bonos para utilizar en los encajes. Hicimos 2 licitaciones que no estaban programadas. Obviamente abrimos y cerramos la ventanilla de dar liquidez o tomar liquidez del sistema bancario, y la frutilla del postre, ayer decidimos vender en el mercado spot los dólares para que el dólar no suba. El principal objetivo del gobierno, y lo dijo de nuevo Milei anoche en esta reunión muy selecta con empresarios de primera línea en Estados Unidos, es el 26 de octubre. Y para Milei la Argentina que comienza el 27 de octubre. Y entonces la pregunta es si el presidente cree que recién entonces se va a despejar la incertidumbre. ¿Por qué ha hecho el casus belli, el caso principal de la elección de este domingo? ¿Qué sucede si hay una sorpresa y no le va bien el domingo, que es una elección provincial? ¿Cuál es el tránsito desde el lunes al 26 de octubre? Fíjense lo que decía anoche con empresarios Milei. Algunos dicen, bueno, abriendo el paraguas o explicando cuál es la dinámica de la política argentina. Una Argentina con un poder legislativo capaz de proteger los éxitos conquistados y capaz de perseguir las reformas que aún nos quedan por conquistar. La sociedad argentina ya aprendió del pasado y comprendió que si el cambio se intenta a medias, de forma parcial, no se produce en absoluto y nos volvemos a desilusionar. La sociedad argentina ya aprendió que la única forma de completar el cambio y transformar el país para siempre es profundizando este sendero reformista. Vamos a continuar a full con las reformas, no nos van a detener de ninguna manera. Y por eso la Argentina del 27 de octubre del 2025 será una Argentina del doble de reformista que la Argentina que conocemos hoy. Sean bienvenidos todos aquellos que quieran hacer a la Argentina grande nuevamente. Bueno, no hay duda que el 27 de octubre, más allá de lo que ocurra este domingo y cuál sea el tránsito a la elección del 26 de octubre, aún suponiendo que le va bien o muy bien al gobierno, no hay duda que el 27 de octubre va a ser necesaria una reconfiguración de la política económica. Todos coinciden que este esquema de bandas cambiarias se agotó, como en su momento se agotó el crawling peg, pero también va a ser necesaria una reconfiguración de la estrategia política del gobierno. Y quiero enganchar esto con el cruce entre el jefe de gabinete, Guillermo Franco, y el señor Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, quien hasta hace poco, absolutamente nadie en el gobierno temía cuestionar, ¿no? O incluso el propio jefe de gabinete actual, Guillermo Franco, lo elogiaba. ¿Por qué? Porque sabían que detrás de el Gordo Dan estaba Santiago Caputo y que detrás de Santiago Caputo estaba el presidente Javier Milei. Y el señor Daniel Parisini podía decir las barbaridades más grandes, los insultos más hirientes, las cosas más ofensivas a diputados, a senadores, a empresarios, incluso a periodistas, y algunas de ellas eran, o muchas de ellas, retuiteadas por el presidente y ninguna era cuestionada. ¿Y qué cambió? Que salió Guillermo Franco a cruzarlo cuando el Gordo Dan dijo una de sus tantas barbaridades sobre el senador Luis Juez, que ha sido un senador aliado del gobierno, vinculando a su voto al rechazo al veto de la ley de discapacidad del senador Juez con su hija discapacitada, su intencionalidad política, su vida conyugal. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió que salió el jefe de gabinete? Bueno, lo que creen algunos es que lo que cambió es que hay o empieza a haber una reconfiguración política dentro del gobierno. Y en esa reconfiguración política hay un sector poderoso del establishment económico que apoya al gobierno y que salió a socorrerlo cuando estuvo en el momento más frágil en las últimas 2 semanas. Paréntesis, el presidente estuvo en 2 eventos de la Corporación América con Eduardo Urnequian, primero y después en el CICIP, que es la organización que siempre ha impulsado el empresario
Eduardo Urnequian, donde trabajaron Javier Milei y también Guillermo Franco. De hecho, todos reconocen a Guillermo Franco como un hombre que viene, más allá de su trajín político, de esa organización. Y la pregunta es si efectivamente, hacia adelante, hacia el 27 de octubre, y se están empezando a ver algunos chispazos de esa interna feroz, el gobierno empieza a reconfigurar la política. ¿Qué significa? A partir del 27 de octubre empieza a tener otra estrategia de construcción política que lideren, entre otros, Guillermo Franco. Una estrategia en la cual, en vez de estar insultando o tratando de disciplinar casi adolescentemente por Twitter a senadores, al Congreso, a gobernadores, haya otro tipo de negociación política. Y la pregunta es si detrás de eso, con el empoderamiento de Guillermo Franco en la jefatura de gabinete, y bueno, no hay de alguna manera un sector del Círculo Rojo que quiere que se termine el show político de esta primera etapa del gobierno y empiece a generarse una política que garantice, por un lado, gobernabilidad para garantizar la estabilidad económica. Cosa que muchos coinciden, esta estrategia que ha llevado hasta ahora el presidente adelante y que le ha servido para construir y transitar su primer año y medio de gobierno, quedó justamente como la política cambiaria o parte de la política económica agotada. Arrancamos de esta manera el programa y nos metemos de lleno con todos los temas en el viernes previo a la elección clave del domingo próximo. El clima de ruido cambiario y monetario que estamos viendo estas semanas no responde a fisuras en nuestro programa económico, sino que son turbulencias deliberadamente inducidas por la oposición política. Una oposición cuyo comportamiento en el Congreso no tiene que ver con impulsar iniciativas legislativas reales, sino meramente el boicot político constante. El gobierno pretendía que el dólar del colchón o el dólar de las cajas de seguridad se gastara para aumentar la demanda agregada y estimular el nivel de actividad. Tenemos el récord de formación de activos externos. Desde principio de año, los argentinos aumentaron 17.000 millones sus tenencias, comprando más de 10.000 millones de billetes, además de activos en el exterior. De hecho, que esté hablando yo y no esté hablando Luis, y conociéndolo a él, ustedes también lo conocerán por sus vehementes declaraciones, y una persona que no le esquiva el bulto a la hora de declarar, que no quiera estar participando, que no quiera estar dando un comentario de esto, y no he podido hablar con él. Imagínate, ni a mí me contestó el teléfono, es porque debe estar muy dolido, debe estar muy golpeado. Bien, ya estamos con Pablo Fernández Blanco, con Delfina Galarza, se suman el economista Iván Carrino, está el analista político Juan Negri y Diego Guelar, ex embajador en los Estados Unidos. Gracias por venir a todos. Bueno, yo decía, este cruce refleja obviamente una interna, lo principal es la interna dentro del gobierno, que se profundizó, ¿no? De alguna manera la Fuerza del Cielo, Santiago Caputo, que salió a bancar al señor Parissini, al Gordo Dan, quedó de alguna manera aislado. Y después vamos a hablar un poquito del Círculo Rojo y de Guillermo Franco, que es Círculo Rojo total. Cosa que la Fuerza del Cielo siempre han aborrecido. Yo creo que antes que el kirchnerismo, la Fuerza del Cielo y Caputo aborrecían al Círculo Rojo. Incluían en el Círculo Rojo a los empresarios, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los periodistas, a los medios de comunicación. Bueno, ¿qué es lo que hay de nuevo acá? Bueno, lo que tenemos de nuevo, Pablo, es, Maxi, a ver, tiene que ver, por un lado, lo que vos decís, ¿no? Una interna que queda aún más expuesta y suma un nuevo integrante, que es Guillermo Francos, una interna que ya viene muy heridas las Fuerzas del Cielo después del cierre de listas, pero suma un nuevo protagonista porque recordemos que toda la interna estaba entre Caputo y los Menem por el armado, y de hecho esto se materializaba en las redes sociales. Ahora, con el posteo de juez, bueno, entra en juego otra disputa de poder y es con Guillermo Francos, y por una cuestión
te diría, fundamental, que tiene que ver con el control del Congreso, ¿no? Guillermo Franco sale rápidamente y es el primero del gobierno en hacer control de daños, porque más allá de por supuesto, lo repudiable de los dichos de el Gordo Dan, bueno, también hay una cuestión muy pragmática que tiene que ver con quién es Luis Juez. Luis Juez es un aliado, te diría uno de los principales aliados dentro de PRO en el Senado, sí, y además un amigo personal del presidente, ¿no? Esto llamó un poco la atención de, bueno, ¿por qué es lo que sucedió acá? Que las fuerzas del cielo, está bien, si bien el Gordo Dan no es digamos, no forma parte directa del gobierno, es el principal Nicolás vocero. Pose era mucho más amigo que Juez del presidente y fue eyectado, bueno, sí, del gobierno, era mi amigo y demás. Lo que se plantea, y me parece que esto Milei lo entiende muy bien, acá, como dicen en la política, sí, nada es personal, ¿no? Donde empiezan a jugar empiezan a jugar otras cosas. Nada, a mí me parece que no hay nada. A Juez hoy salió a bancarlo Martín Yarlora, que es el gobernador de Córdoba, que es enemigo de Juez. Sí. Es enemigo de Juez, porque Juez dice que es parte de la cofradía de la Sota, de Schiaretti, sus enemigos íntimos. Y fíjense cómo salió Yarlora a bancarlo a Juez. Yo creo que hay una reconfiguración política, me parece. Es por un lado el círculo rojo diciéndoles hasta acá llegaron. Sí, dice, coincido y comparto las apreciaciones del ministro Quinteros respecto a la situación que está atravesando el senador Luis Juez y su familia, mi solidaridad con ellos. Y, bueno, retuitea el posteo de Juan Pablo Quinteros. El ministro de Seguridad de Córdoba, que se solidarizó también con Juez. Sí. Bueno, vos hablás, Maxi, perdóname, vos hablás de una reconfiguración de la arena política. Entiendo a lo que vas, estoy de acuerdo. También hay una reconfiguración de la cuestión verbal, de la cuestión narrativa, de lo que trajo Milei hasta acá, que no lo va a llevar hasta allá como lo ve el gobierno. Vos recordás que hace poquito La Nación sacó una nota contando la cantidad de insultos de Milei y Milei respondió a esa nota diciendo, bueno, no voy a insultar más. Esto no es porque Milei no quiere insultar más, porque esto es constitutivo de él, de su forma de hablar. Esto es porque hay una inconveniencia política de seguir en esta línea. Las fuerzas del cielo, para esta época que estamos viviendo, alta tasa de interés, audio de Españolo, incertidumbre política, que no alcanzan los dólares, que la economía no crece, bueno, ya no resulta tan simpático políticamente, no resulta tan útil políticamente un personaje como Parisini que ha sido corrido de la escena. Juegan todos, Juan Negri y Guelar. Sí. Sí, yo te diría que coincido con lo que estás diciendo. Tiene que haber reconfiguración o tiene que haber reconfiguración. En el mejor de los casos, más allá del domingo, el gobierno no va a tener más de 80 diputados. Tendrá algunos senadores más, pero va a estar muy lejos de tener quórum en las dos cámaras. Esto implica que tiene que dejar de restar, tiene que empezar a sumar, tiene que pensar en términos de lo que ocurre en todo Occidente, que son los gobiernos de coalición. Tiene que convocar a esa enorme masa, donde yo estoy incluido, que no somos ni kirchneristas ni somos violetas. Si el presidente no hace eso, le va a ser imposible gobernar. Vos sos un montonero para el Gordo Dan, para Parisini, para Caputo. Hace 55 años. Bueno, pero sos montonero. Sí, no, pero como igual que Patricia Bullrich. Yo sabía que me ibas a contestar eso. Pero no, igual que Patricia, que era compañera tuya ahí en... Pero igual que Schiaretti. Y bueno, pero ahí hubo tabula rasa. Patricia Bullrich vio la fuerza del cielo. No, yo creo que estamos es la primera vez que estamos viendo al gobierno de Milei en la mala, ¿no? Es decir, en un momento en que tiene el viento en contra. ¿Cómo va a reaccionar? Es decir, nuestra visión, más optimista es, bueno, va lo que decía acá el embajador, va finalmente a hacer lo que hacen todos los gobiernos, etcétera, pero tal vez no. Es decir, yo creo que el gobierno siente que hasta ahora le ha ido bien, que este ha sido un mal año, pero en el 2024 le fue bien con esta estrategia. ¿Realmente va a cambiar? ¿O estamos viendo solamente una disputa entre Parisini y Franco? Yo te doy la respuesta, perdóname, yo te doy la respuesta. Hay que ver el resultado electoral. Sí. Primero el del domingo y después el de octubre. Bueno, sí, por eso. ¿Entendés? Porque si la cosa sale... Milei, cuando hicieron las cuentas en el gobierno, pensaban que en octubre ganaban caminando. Exacto. La verdad es que nadie sabe cuál es el resultado de octubre y no podemos hablar de encuestas porque hay veda electoral. Pero yo me pregunto, si le va bien, ¿va a cambiar? ¿Por qué tendría que cambiar? Pero por eso, ahí está, claro, según cómo le vaya el resultado. Pero bueno, porque tenés que construir políticamente. Exacto. Porque el 27 de octubre, si querés hacer la reforma, no te alcanza con un tercio del Congreso que te frene, que te ratifique los vetos. No podés por DNU hacer la reforma laboral. No podés por DNU
pudo hacer la reforma impositiva, que además está vedado constitucionalmente. Entonces, necesitas acuerdos políticos, ese claramente. Ahora, vamos con este tema. Anclemos acá porque hoy hubo de todo con esto, ¿no? Salió, obviamente, Karina Milei, que deja trascender que le escribió Le mandó un mensaje a Luis Juez. Eso se deja trascender. Se deja trascender, además lo por eso, ¿lo puedo decir? Sí, decilo, por supuesto. Sí, exactamente. Lo deja trascender, le manda un mensaje solidarizándose con él. Además, habló Luis Juez hace muy poquito, hoy todo el día se mantuvo en silencio. Dice, Karina me escribió y dijo, nosotros no pensamos así. A ver, hubo un control de daños muy claro. Por un lado, primero salió a hablar Guillermo Francos, lo llama, después le manda mensaje Karina Milei y, bueno, digamos, algunos otros referentes libertarios. Pero básicamente los dos mensajes más importantes fueron estos. Muy probablemente haya una comunicación del presidente en las próximas horas, o por lo menos hay bastante expectativa al respecto. Déjame prácticamente excomulgarlo al Gordo Dan, ¿no? Bueno, es que Karina Milei lo quiere hace rato afuera al Gordo Dan, por eso fumigó las listas de Fuerza del Cielo y demás. Pero acá para mí lo novedoso es Guillermo Franco saliendo a cortar esto. Y la verdad que Luis Juez, como otros personajes con los cuales se alía el gobierno, tienen trayectoria política. Trayectoria en el menemismo, en el kirchnerismo, en el macrismo. Fíjense, hoy el Gordo Dan, que parecía los japoneses después de... bueno, cuando había terminado la Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y seguían combatiendo en las islas del archipiélago del Japón y no le habían avisado que había terminado la guerra, fíjense lo que tuiteaban. Lo que tuiteaban es el prontuario de Juez. Prontuario de Juez, ¿qué es? Juez apoyando la estatización de YPF, Juez con la foto típica con Menem, después con Kirchner, fue parte de con Cristina, parte de la transversalidad, ¿no? Exactamente, a ver si lo tenemos para ver. Bueno, todas cosas que también se le pueden adjudicar al propio Milei, ¿no? Claro. Todas cosas que se le pueden adjudicar a Milei, porque acá todo el mundo tiene una historia. ¿De qué estás hablando? Lo que acabas de decir, primero, Milei, el presidente preferido de Milei, hasta antes de llegar al poder él mismo, era Carlos Menem. Eso por un lado. Después, con respecto al kirchnerismo, él recordemos que arrancó en política haciendo campaña con Scioli, que era un aliado de Néstor Kirchner. ¿Entendés? ¿Tabula rasa o no tabula rasa? Digo, eso de sacar prontuario... No jugaste a fondo. Pensé que ibas a decir que Milei le decía profesor Alberto Fernández. Bueno, que pero como le decían te di el pie los para chats que lo dijéramos. Alberto Fernández. No lo dije. Digo, lo he dicho 800 veces y estaba en los chats y demás y está en las declaraciones públicas. Iván, engancho esto con la... ¿Tenemos algo más? ¿Tenemos algo más de acá de este cruce? Bueno, vamos a la economía. Ahí está, perfecto, que es lo que quería, que era parte de la introducción. Vos decís, ¿cómo hacía el enganche de la Reserva del Banco Central, la intervención del Tesoro con el Gordo Dan y con Franco? Bueno, lo logramos. Metamos en la economía. ¿Qué pasa a partir del lunes? La gran incógnita, me mataba con la pregunta. ¿Qué pasa a partir del lunes? Hay que ver el resultado, ¿no? Digamos, bueno, por un lado te escuchaba decir esto de que el gobierno ha nacionalizado una elección, pero también habría que pensar que para el caso el gobernador intentó provincializarla, o sea, las cosas se nacionalizan. Es verdad que no tenemos, a ver, perdón por ser brutal, no tenemos la mínima idea de qué se vota el domingo. Sí, la sección 1, los senadores, bueno, hay mucha gente que no va a votar porque tampoco entiende lo que es. Y los inversores internacionales por ahí no están en el día a día, en el detalle último de qué se vota, ¿está? Pero uno mira trazo grueso. Entonces, ¿qué decís? Violeta o celeste, listo. Entonces, es importante lo provincial. A ver, hubo elecciones en Corrientes y nos pareció relevante. Entonces, bueno, son como señales, son mini sondeos que están pasando para ver qué pasa en la elección de octubre. Entonces, yo creo que en ese sentido son importantes. ¿Por qué? Porque las elecciones de medio término en Argentina son un plebiscito sobre la gestión del gobierno. Entonces, son un plebiscito. La gente va a decir si le parece bien el programa de ajuste fiscal, si le parece bien la política económica de Milei. Y bueno, y eso es clave para ver cómo seguimos. Digo, creo que un tema que dijiste vos y lo que estaban mencionando, digamos, el gobierno incluso si le va muy bien, no va a tener mayorías. Entonces ahí hay nuevos desafíos. Esta no es la PASO de agosto de 2019, donde era una PASO nacional. Esta es una encuesta, esta es una elección provincial, donde además en todas las encuestas es la provincia donde peor está el gobierno nacional. Sí. Ahora, bueno. Después hay otras provincias donde arrasa.
el gobierno nacional en la elección nacional, con candidatos provinciales que no conoce nadie además. Pusieron a un comisario en la tercera sección electoral, no salió a la cancha, porque se nacionalizó todo. Sobre eso, entren con los escenarios. Te cuento. Sí. Bueno, la entidad que hizo un pronóstico con respecto a qué puede pasar el lunes con la economía fue el prestigioso banco norteamericano JP Morgan, uno de los bancos, el banco de inversión más grande del planeta. Repito, hizo un cálculo a ver qué puede pasar con la economía después del lunes según el resultado electoral. Veamos qué es lo que decía. Y quiero hacer una grandísima aclaración. Estamos en veda, no vamos a dar números, no podemos decir quién va a ganar, quién va a perder, nada de eso, pero sí podemos decir otras cosas. Aparte nadie lo sabe. Claro, además de que no lo sabemos, sí. Estás muy agudo, Maxi, hoy. Además de que no lo sabemos, me refiero a que no podemos decir resultados de encuestas y ese tipo de cosas. Pero sí podemos contar esto. Escenario 1, un escenario en el que la Libertad Avanza o gana, ¿sí? Incluso por poco, o empata o pierde por no tanto, o pierde por una diferencia de hasta 5 puntos. Según el JP Morgan, eso sería un resultado positivo para el gobierno de Javier Milei. Bajaría la presión sobre el tipo de cambio. Se reduciría la necesidad de vender reservas, en primer término del Tesoro y en segundo caso eventualmente del Banco Central, y podrían descomprimirse las tasas de interés que están matando a muchísima actividad económica. Este es el escenario 1, repito, favorable para la Libertad Avanza. Bueno, me parece razonable, es un poco lo que estamos viendo todos. A ver, por hacer una comparación que por ahí no sea la mejor, ¿no? Pero cuando Alberto Fernández gana las PASO, esto no es una PASO, pero en octubre se va a votar, se va a plebiscitar la gestión. Cuando gana la PASO, el dólar de un día para el otro subió 25 pesos, subió unos 30%. Entonces, claramente la política influye en cuestiones como las variables económicas, financieras y demás. Acá lo mismo, no sabemos bien qué va a pasar, hay algunas encuestas, entonces decimos, bueno, 5 para allá, 5 para acá. Bueno, si le va muy bien al gobierno, coincido con este escenario, se aflojarán un poco las tensiones, empezará a bajar un poco el riesgo país, eso contribuirá a que bajen las tasas y probablemente esto que está haciendo el Tesoro de que vende una carrada de dólares, ya no lo necesite hacer. Bueno, si el resultado es distinto y si hay una sorpresa negativa, la situación va a ser distinta. Y va a ser el gobierno es una apuesta muy fuerte, ¿no? Es como, ¿viste? Como van al casino y ponen todo ahí a un pleno. Lo que vimos esta semana con el banco, con el Tesoro Nacional fue poner así. Es decir, entonces, vamos a ver si el domingo le paga o no le paga esta apuesta. Porque si no le paga, tenés el escenario 2. El escenario 2 que ya mismo te cuento, y hay que aclarar algo también. ¿Por qué es tan importante la elección del domingo? ¿Por qué estamos haciendo escenarios y hasta el JP Morgan hace un escenario? Bueno, porque se entiende que es en parte la antesala de la elección de octubre. Vamos al segundo escenario en el que se calcula una victoria generosa a favor del kirchnerismo, de Axel Kicillof, del peronismo en general, del peronismo de la provincia de Buenos Aires. En este caso aumentaría la presión cambiaria, tenderíamos a ver un dólar que tiende a acomodarse por la parte superior, por el techo de la banda, alrededor de 1.460 pesos hoy. Con lo cual el Banco Central, si es que el gobierno decide mantener la política de defensa del peso, el Tesoro tendría que vender más divisas y también el Banco Central, y tampoco se podrían descomprimir las altas tasas de interés que, repito, están generando un perjuicio importante para la actividad económica en general. Las tasas volarían, porque si el Banco Central tiene que vender en el techo de la banda, retira pesos, hay una política todavía más contractiva, de suba todavía mayor de las tasas y un impacto todavía mayor en el nivel de actividad. Además de que la semana que viene tendría que subir todos los encajes de nuevo, porque tiene una licitación de 8 billones de pesos el Tesoro sacando intrasector público, y para que la renueven eso necesita subir nuevamente los encajes. O devaluar. No, eso está totalmente... Yo me parece que el gobierno ha creado... Vos lo descartás. Una expectativa. Sí, me parece que el gobierno... pero no ha hecho todo esto. No sé, Iván, vos qué opinás, pero el gobierno ha generado toda la credibilidad para decir, para eso tiene las bandas, para eso tiene el acuerdo con el fondo, para eso tiene las reservas que tiene. Bueno, claramente, si fuera por la voluntad del gobierno, la banda no se mueve de acá a diciembre fácilmente, digamos, diría yo. El 26 de octubre. Bueno, pero yo lo extendería a diciembre, porque vos no vas a poner una banda por 5 meses, digamos. A ver, bandas cambiarias han existido en la historia y no duran 5 meses, ni 3 ni 4. Entonces, me acuerdo cuando Sandleris puso la emisión cero, que duró, no sé, 14 meses y después...
no sirve no emitir dinero. Por eso hay que tener cierta paciencia. Entonces yo supongo que si el gobierno pone bandas cambiarias y encima pone una banda cambiaria esperando que con su política monetaria y fiscal baje la inflación a menos del 1% mensual. O sea que la banda cambiaria te tendría que dar, ¿no? Entonces, si vos la pones, se supone que tiene que durar. Pero bueno, de vuelta, si es por la voluntad del gobierno, debería durar. Ahora, si va mal la cuestión electoral, si eso genera un mayor riesgo país, vos tenés un gran problema que es, el Fondo Monetario te pidió acumular 6.000 millones de dólares desde ahora a fin de año y hay vencimiento de deuda que pagar y no lo vas a poder renovar porque no te bajó el riesgo país. Entonces ahí no tenés la plata para pagar, ¿no? Entonces ahí puede ser un problema. Maxi, hay un dato muy claro de todo esto que estamos hablando. Estamos jugando con fuego. Todos sabemos qué le pasa al que juega con fuego. Se quema. Este es el doloroso, más allá de las especulaciones, de lo que diga la agrupación Morgan de la JP, el JP Morgan, la realidad es que estamos jugando con fuego, no estamos jugando con la realidad argentina. Ese discurso que le escuchamos decir al presidente no lo entendió ninguno de los que estaban ahí. Fue un discurso para nosotros, nos cuesta a nosotros entenderlo, pero los que estaban en Los Ángeles, te puedo asegurar, yo estudié en Estados Unidos, fui 2 veces embajador en Estados Unidos, es un discurso absolutamente impermeable a la comprensión de ese auditorio. Ese auditorio que va a esperar los resultados y va a esperar el comportamiento de los mercados. No entiende lo que pasa, no sabe ni quién es Kicillof, ya se olvidaron que fue ministro de Economía, la situación de la provincia de Buenos Aires, quiénes son las secciones electorales en la provincia. Ahora sí, y ahora vamos al tema Trump, pero en este contexto, efectivamente, en una elección que el gobierno sabe que es la más difícil que tiene, ¿no? Es la más difícil porque a nivel nacional al gobierno los números le dan una cosa y en la provincia de Buenos Aires le da otra. Sí. ¿Había forma de que esto no sea un plebiscito de la gestión nacional? Porque el gobierno lo ha planteado como un plebiscito. Dice, kirchnerismo nunca más, es decir, nosotros o ellos. Bueno, y de otro lado dijeron, bueno... Pensemos lo que le pasó a PRO en la ciudad de Buenos Aires. Jugó a hacer lo mismo, salió tercero y desapareció. Pero las otras elecciones provinciales que ha habido... Todos ganaron. Claro, pero no ha habido plebiscito nacional en esas elecciones. No, pero todos ganaron localmente. Claro. Al final, ¿tenía otra salida el gobierno o la provincia de Buenos Aires? No, yo creo que no. Porque una cosa es Corrientes o Jujuy o lo que sea, otra cosa es o Santa Fe. Santa Fe. Además, esto no lo decidió el gobierno nacional, esto lo decidió el gobernador. No tenía ni siquiera Cristina estaba de acuerdo. O sea, esta fue una decisión y una jugada de Kicillof. ¿Le saldrá bien? ¿Le saldrá mal? Estamos a horas. Lo vamos a saber dentro de muy poco. Bueno, a ver, Trump. Sí, es muy importante lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela alrededor del Caribe y está aumentando la tensión. Les quiero contar los últimos hechos. Primero, me parece importante tener esta información, Maxi. En Estados Unidos le pusieron un precio a la cabeza de Maduro, por decirlo de alguna manera. 50 millones de dólares para quien lo pueda atrapar. Esa es la relación que hay entre ambos países. Y además, Estados Unidos lo considera líder de una asociación de narcotráfico, básicamente al presidente venezolano. Esta es la historia. Ahora, lo que pasó esta semana, martes pasado, habrán visto las imágenes, Estados Unidos decide enviar un misil sobre una embarcación, algo más que una lancha venezolana. Sostiene Estados Unidos que se dedicaba al narcotráfico, vuela por el aire esa lancha y hay 11 muertos. Repito, un disparo de un misil norteamericano sobre una pequeña o mediana embarcación venezolana. Respuesta de Venezuela, envía el gobierno de Maduro aviones a sobrevolar un barco de Estados Unidos. Respuesta en el Caribe. Respuesta de Estados Unidos, envía 10 cazas a Puerto Rico y además las imágenes son realmente fuertes. Viendo a Donald Trump diciéndole a una parte de la plana mayor de defensa, pueden hacer lo que quieran en el Caribe contra Venezuela si ustedes creen que así lo amerita. Lo escuchamos al presidente norteamericano. Well, I would say they're going to be in trouble. We'll let them know about that. We heard that happen, but it wasn't really over, not like they described. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want, okay? If they fly in a dangerous position, I would say that you can, you or your captains can make the decision as to what they want to do, all right? Sure. Sir, we have one more. You said they didn't go over.
Say it. How close did they get? You said the planes did. Well, I don't want to talk about that, but if they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. Básicamente lo que está diciendo es que le pueden disparar. Mira, la última operación internacional que hubo de una presión semejante fue en febrero del 2022, que fue el cerco que aplicó Putin a Ucrania. Lo que creyó el Departamento de Estado, la Casa Blanca, era que era presión, que no era posible, no era pensable una invasión. Y sin embargo, el 24 de febrero se consuma, contra todos los análisis de que eso pudiera ser. Hoy estamos en una situación parecida. Hay un dispositivo que permitiría hacer una invasión y un ataque, están las fuerzas terrestres, navales, está todo preparado para eso. ¿Es un acto de presión o no? Esto es secreto, por lo tanto no lo sabemos. Nos vamos a enterar que hubo una operación de ocupación o que la presión está pretendiendo generar un resultado. Neri. Sí, concuerdo bastante con lo que dice el embajador. Es decir, y me parece que para los países de Guyana, etcétera, digo, Venezuela también es un riesgo estratégico, ¿no? Tenés un país vinculado al narcotráfico, inestable políticamente. Digo, eso también explica parte del apoyo que esos países le han dado a la intervención estadounidense. La mejor noticia que vino de Estados Unidos en las últimas horas. Bueno, salió mal el dato de empleo, entonces es muy probable que baje la tasa a la Fed, ¿no? Subió la desocupación en Estados Unidos. Es la mejor noticia para la Argentina. Sí. No, bueno, obviamente, sí, digamos, si te baja la tasa a la Fed, podría ser que el dólar se deprecie un poco y bueno, eso ayude a calmar la tensión cambiaria. Pero lo que pasó en el año es que acá el dólar subió mientras en otros países bajó, ¿no? Entonces, bueno, Argentina tiene problemas propios. Sí. Gracias a todos, muy amables. Controla los costos y la gestión de tu pyme. ¿Vieron el video ese de Trump? Me acordé con Mark Zuckerberg, con el CEO con Bill Gates, con el CEO de Google, con los principales empresarios tecnológicos de Estados Unidos, que son las empresas más grandes hoy de Estados Unidos. Todos agradeciéndole. Claro, un disciplinamiento. Poca vez. Es Kirchner. ¿O no? todos sentaditos ahí, Trump al lado Melania y todos agradeciéndole de una manera como si fuera, obviamente, impresionante, ¿no? Un disciplinamiento al empresario. Nunca se vio una escena así. Y ya daba media vergoncita las cosas que decían los empresarios para elogiar a Trump, ¿no? El poder político sobre la mesa. Controlar los costos y la gestión de tu pyme. Con Simple Tempo manejar tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas. Bike llegó con todo, la concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata, en Avenida 13, entre 526 y 527, con absolutamente todas las unidades de Bike. Contactate ya con Bike La Plata.